Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day... Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Vivian Roa. Se me ha encomendado esta clase que hemos denominado Conceptos Básicos Jurídicos en el Sector Inmobiliario. Agradecemos a todos su presencia y de antemano agradecemos a FIDI por habernos invitado a este importante evento en procura del sector inmobiliario, pues como ustedes saben, estamos en el año de la transformación desde la formación. Entonces, el objetivo de esta clase, ¿cuál es, señores? Es dotarlos a ustedes de conceptos básicos jurídicos que resultan aplicables en nuestro negocio diario del sector inmobiliario. Muchas veces como asesores comerciales, como administrativos, como gerentes, hablamos de conceptos de arrendamiento, mandato, corretaje, hacemos relación al estado civil de las personas, hablamos de domicilio contractual, pero no tenemos claridad acerca de estos conceptos. Y es de ahí que incurrimos en algunos errores e imprecisiones que van a tener un impacto real a la hora del desarrollo y la ejecución jurídica en perjuicio de los intereses de nuestros clientes o de nuestra inmobiliaria. Así las cosas, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar entonces con unas definiciones preliminares para luego aterrizar con unos conceptos básicos jurídicos. Estos conceptos que a continuación vamos a estudiar tienen impacto en cualquier negocio inmobiliario que desarrollemos a diario. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que un negocio jurídico inmobiliario se celebra ¿entre qué? Entre personas, ¿cierto? Y las personas se pueden clasificar de dos tipos, las personas naturales y las personas jurídicas. Muchas veces creemos tener el concepto claro sobre estos términos, pero no es así, porque cuando yo le pregunto a un asesor comercial, ¿tú qué entiendes por persona natural? Él me dice Juan Pérez, y si yo le digo que es una persona jurídica, él me dice es una empresa, y es cierto en sentido estricto a nivel de ejemplo, pero es importante tener en claro el término básico para entender en qué se distingue el uno del otro. Así pues las cosas, tenemos que una persona natural en primera medida es todo individuo de la especie humana. El Código Civil nos define en nuestro artículo 74 como todo individuo de la especie humana que se desprende del vientre materno. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la aclaración del desprendimiento del vientre materno? Porque resulta que cuando el bebé se encuentra en el vientre de su madre, es un nasciturus, es un sujeto de derechos, pero aún no es persona natural para efectos de ley. ¿Listo? Lo que tenemos que tener en claro de una persona natural es que es una persona física. ¿Por qué física? Porque ustedes la ven, la sienten, la escuchan y por tal motivo esta persona actúa a través de sí misma. ¿Listo? A contrario sensu, las personas jurídicas son entes morales. ¿Qué quiere decir morales? Son personas ficticias. ¿Por qué? Porque es intangible. Usted no la puede tocar, no la puede escuchar, no la puede ver. Pero eso no impide que pueda contraer derechos y ejercer obligaciones, como indica el artículo 633 del Código de Comercio. Como no la podemos ver, es una persona que no puede actuar directamente. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de su representante legal, lo hace a través de sus órganos de administración, pero en todo caso puede hacer un ejercicio pleno de los derechos y las obligaciones que le ha dado la ley. ¿Listo? Dicho lo anterior, vamos a tener en cuenta que tanto las personas naturales como las personas jurídicas tienen unos atributos de la personalidad. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, las personas naturales tienen un domicilio, un estado civil y que gozan de una capacidad jurídica. Y entonces aquí, señores, los invito para que recordemos nuestro diario laboral. Y es que cuando estamos firmando contratos de promesa y compraventa, colocamos de manera, digamos, automática o rutinaria, domiciliado en la ciudad de Bogotá. Pero no nos preguntamos si realmente la parte tiene su domicilio o no en esta ciudad. Al respecto, resulta pertinente aclarar que domicilio es el lugar de residencia de una persona en la cual se tiene ánimo de permanencia. Me explico. Yo estoy viviendo en este momento en Bogotá, pero resulta que el hogar de mi familia, de mi esposo y de mis hijos se encuentra en Cali y normalmente laboro en Cali. Entonces, así mi residencia temporal en este momento está en Bogotá, mi domicilio está en Cali. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la importancia de definir el domicilio de la persona natural? Resulta que de acuerdo con la legislación procesal,
yo debo conocer cuál es el domicilio de las partes de un contrato, porque en caso de una demanda, este será el que defina el juez competente. Verbigracia. En un contrato de promesa de compraventa, el domicilio del contrato será el que se designe a nivel contractual o donde se cumpla la prestación, es decir, donde se realice la promesa. Pero en ausencia de este, el domicilio será el de la contraparte deudora, es decir, la persona que va a pagar el precio. De ahí que sea tan importante conocer el domicilio de una persona natural y que hoy los estemos invitando a hacer un ejercicio responsable a la hora de diligenciar las famosas minutas, porque muchas veces por rutina copiamos y pegamos y olvidamos aspectos tan importantes como este. Un segundo aspecto que debemos tener en cuenta a nivel de persona natural es lo relativo a su estado civil. Señores, aquí voy a hacer una pequeña introducción y son errores típicos a la hora de redactar los contratos inmobiliarios. Vemos promesas de compraventa donde se dice Juanito Pérez de estado civil divorciado, separado o viudo. Estas tres situaciones que acabamos de enunciar no son estados civiles, señores. Estados civiles solo hay dos, o usted es soltero o usted es casado. Y si usted es soltero, si convive con alguien con ánimo de permanencia, tendrá unión marital de hecho. Si no convive con nadie con ánimo de permanencia, no tendrá unión marital de hecho. Ahora, si usted es casado, puede haber dos variables. Uno, que usted tenga su sociedad conyugal vigente, o dos, que usted siga casado con su pareja, pero usted decidió acudir ante un notario o ante un juez para disolver y liquidar su sociedad conyugal. Esto es una práctica acostumbrada para evitar inconvenientes económicos entre las parejas, de tal manera que no es una situación extraña a la realidad de los negocios inmobiliarios. Bueno, vamos con el tercer aspecto y es la capacidad legal de la persona natural. Entonces, señores, resulta que la capacidad deviene en dos vertientes. Uno es mi capacidad de goce. ¿Qué significa de goce? De gozar, de poder ejercer los derechos que la Constitución y la ley me ha dado. ¿Quién tiene esa capacidad? El bebé que está por nacer, el nacituros, la persona natural, cuando es pequeña, cuando es adulta, cuando es adolescente, cualquier persona natural en todo momento de su vida tiene derecho a ejercer sus derechos, valga la redundancia. Por el contrario, la capacidad de ejercicio o la capacidad de contraer obligaciones no la tienen todas las personas naturales. En este sentido, el artículo 1503 del Código Civil indica que se presume que toda persona natural tiene capacidad para celebrar contratos, contraer obligaciones y obligarse, salvo algunos eventos determinados que vamos a proceder a estudiar. El primero de estos eventos son los incapaces absolutos. Como su nombre lo indica, son personas que no tienen la más mínima capacidad para contratar. ¿Y a quiénes encontramos dentro de este grupo? Encontramos a los que antes se les llamaban los dementes. Ya hoy con la ley 1306 del 2009 se le llaman personas con discapacidad mental. Entonces son personas que por sus condiciones psiquiátricas y mentales no tienen la capacidad de comprometerse jurídicamente. Encontramos a los sordomudos que no pueden darse a entender por ningún medio. Anteriormente se decían que los que no se pudieran dar a entender por escrito, pero como quiera que el lenguaje de señas es un lenguaje universal, ahora esta restricción es para los sordomudos que definitivamente ni por escrito, ni por señas, ni por ningún otro medio se puede dar a entender. Y encontramos finalmente los niños y niñas menores de 12 años. Señores, cualquier contrato celebrado con una de estas tres personas es un acto que no produce ninguna obligación. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es crear una alerta y decir, mire, estas personas no tienen la madurez física, intelectual, psicológica para comprometerse, así que si usted contrata con uno de ellos, no pretenda que le cumpla. Por tal motivo, señores, si en el diario de nuestros negocios inmobiliarios, que es muy común, un menor de edad tiene un inmueble a su nombre y pretende venderlo, tengan claro que el menor de 11 años sencillamente no puede suscribir ese contrato, no es un contrato válido. Adicional a este tipo de incapaces, vamos a encontrar los incapaces relativos. Entonces ya son personas que si bien pueden celebrar ciertos tipos de contratos, no pueden
realizar determinados actos encaminados a disponer de su patrimonio. Y entonces, por ejemplo, los adolescentes entre 12 y 17 años, pues ellos podrán casarse, ellos podrán reconocer un hijo, podrán celebrar capitulaciones prematrimoniales, podrán impugnar una paternidad y podrán obviamente tomar su servicio de transporte, que es una de las excepciones de ley. Pero un menor de 13 años no puede tomar en arriendo un bien inmueble. Y entonces, si a mí como asesor comercial me llega un menor de 13 años que porque de pronto es un actor y tiene ingresos para pagar y me dice quiero firmar un contrato de arrendamiento, yo tendré que decirle claro que sí señor, pero tiene que hacerlo a través de su representante legal. Hasta aquí terminamos los atributos de la personalidad de las personas naturales. Vamos a entrar a revisar las características de las personas jurídicas. Entonces, al igual que una persona natural, una persona jurídica tiene un domicilio. ¿Cuál es el domicilio de la persona jurídica? Llámese sociedad comercial, asociación o fundación. Es el lugar habitual donde ejerce sus actos y es el lugar donde se define en sus estatutos sociales. Todas las inmobiliarias que estamos aquí participando tienen un certificado de Cámara de Comercio donde se registra su domicilio, y eso proviene de la voluntad de la Junta de Socios o de la Asamblea General de Accionistas cuando se reunió y creó la compañía. Entonces, ese va a ser el domicilio de la sociedad. Entendemos por domicilio la ciudad, más no la dirección. Al respecto quiero aclarar, cuando yo digo el domicilio social que está en Bogotá, estoy diciendo es la ciudad y no las oficinas administrativas. Cosa diferente es que designe como dirección de notificaciones para efectos judiciales la nomenclatura donde se encuentra ubicada mi sede. ¿Listo? Ahora, a nivel de persona jurídica, al igual que la persona natural, él también debe tener una capacidad. Y entonces yo les decía al inicio que a pesar de que es un ente ficticio porque usted no lo puede ver ni tocar, tiene derecho a ejercer contratos, a contraer obligaciones, a comprometerse. Lo que sucede es que las personas jurídicas solo pueden desarrollar los actos que su objeto social le permita. Por ello es que es tan importante que cuando yo constituyo una sociedad, revise qué actividades pretendo realizar en mi actividad económica. Hoy en día ustedes saben que en las SAS existe la posibilidad de dejar el objeto ilimitado. Entonces se dice que podrá realizar cualquier actividad lícita en el territorio nacional o en el extranjero. Sin embargo, para efectos de compromisos contractuales, siempre es recomendable tratar de verificar que el objeto social tenga la actividad puntual. Me explico. Si una sociedad quiere vender un inmueble, en el objeto social debe estar prescrito que así lo podrá hacer, que podrá tomar en arrendamiento bienes inmuebles, que podrá servir como deudor solidario, como fiador. En caso contrario, esa persona jurídica no tiene capacidad y por tal motivo ese contrato no se está celebrando con la empresa. ¿Con quién se está celebrando? Con el que lo firma. ¿Y quién lo firma? El representante legal. Pero en este caso ya él no actúa como representante legal porque él está por fuera de las facultades otorgadas. Entonces se estaría firmando con él a título personal. Esa es la consecuencia de suscribir un contrato con una persona jurídica no habilitada para los efectos pretendidos. Pero en este caso ya él no actúa como... Bueno, hasta aquí terminamos las primeras definiciones preliminares acerca de persona natural y jurídica. Si por favor hay alguna duda en concreto sobre estos dos conceptos, me las hacen saber por el chat o continuamos con bienes inmuebles y contrato. Hasta aquí terminamos las primeras y jurídica. Si por favor hay alguna duda en concreto sobre estos conceptos, me las hacen saber por el chat.
Perfecto, muchas gracias a Gestiones Inmobiliarias por su comentario. Nos dice Asesor Osimo Pacífico que la presentación tiene eco. Permítanos, por favor, revisamos y ya continuamos. Perfecto. Bueno, esperamos ya se haya resuelto el inconveniente. Hemos tomado nota de esta pregunta de cómo sería el proceso para vender o arrendar este inmueble. Lo vamos a resolver al final, ya que en la última parte tendremos especialidad en este tema. Muchas gracias, señora Pamela Palacio. Entonces, continuando, vamos a ver qué es un bien inmueble. Nosotros siempre hablamos de inmobiliarias, de negocios de arrendamiento inmobiliario, compraventa inmobiliaria, pero ¿qué es un inmueble? Y entonces resulta que el Código Civil nos trae una definición muy básica, pero digamos que bien comprensible, y es que un bien inmueble es todo aquello que no puede trasladarse de un lado al otro. ¿Cómo qué? Como los terrenos, las fincas, los apartamentos, las casas, etc. Digamos que esta definición no tiene mayor precisión que la que aquí se ha establecido. Vamos a ver un concepto clarísimo y es el de contrato. Y aquí, señores, debo decirles que jurídicamente los colegas se han dedicado durante décadas, por no decir siglos, a estudiar qué es un contrato y han pasado por la discusión de qué es un contrato, una convención, un acuerdo de voluntades y una serie de teorías que realmente no vale la pena traer a colación, pero lo que les quiero decir es que en últimas la concepción aprobada por toda la doctrina es que un contrato es un acuerdo de voluntades, por medio del cual una parte se obliga para con la otra a cumplir una obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer, así de sencillo. Lo que sí me interesa que ustedes tengan claro es que los contratos se perfeccionan de tres distintas maneras. Hay unos contratos que con el solo acuerdo entre las partes de manera verbal se predica que ya existe el contrato. Estos contratos son de naturaleza consensual. Por ejemplo, cuando yo voy a la papelería, me disculpan lo sencillo del caso, pero es para una mayor comprensión. Cuando yo voy a la papelería y le digo a la señora, quiero comprar un esfero, y ella me dice, vale 500, y yo le digo, acepto, ahí ya se perfeccionó la compraventa de cosa mueble. Que no me la ha entregado no tiene nada que ver, el contrato ya existe. Que si no me lo entrega hay un incumplimiento contractual, bueno, eso es otra cosa. Igual sucede con el arrendamiento. En el arrendamiento de bienes inmuebles, yo le digo, mire, le tengo este apartamento, el canon es tanto, las condiciones son estas. El arrendatario me dice, acepto. En el momento en que me dice acepto, hay contrato. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué firmamos un documento? Ah, claro, porque resulta que para efectos probatorios es mejor dejar en claro todos los términos y condiciones que regirán la relación contractual, lo cual no implica que en ausencia de un documento escrito ya no haya un contrato. ¿Listo? Vamos a ver que hay otro tipo de contratos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Entonces el típico ejemplo es el mutuo. El mutuo únicamente se perfecciona cuando el acreedor entrega el dinero o la cosa fungible, es decir, a la cosa consumible, al deudor. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted le voy a prestar 1.000 millones de pesos, pero pues si no se los entrego, pues yo no le debo nada, ¿cierto? Este tipo de contrato se llama real. Y encontramos el contrato solemne. El contrato solemne es aquel que para su perfeccionamiento requiere de unas formalidades especiales. Y aquí quiero hacer especial énfasis en la promesa de compra-venta de bienes inmuebles. Señores, yo le voy a decir a ustedes que les prometo vender el edificio ubicado en la calle 93 con 15. Todos ustedes me están escuchando. Esto está grabado, hay pruebas, pero yo no firmé nada.
Y resulta que ustedes después me demandan y dicen, oiga, usted no nos ha vendido el inmueble que nos prometió, tenemos testigos, usted lo ofreció. Sí, efectivamente, yo lo ofrecí, es más, lo puedo reconocer en el proceso. Pero la ley dice que el contrato de promesa de compraventa no nace a la vida jurídica, sino hasta cuando se hace un documento escrito. Entonces pueden haber testimonios, reconocimientos, videos, todo lo que ustedes quieran, pero si no se cumple esta formalidad, no habrá promesa. De igual manera, el contrato de compraventa de inmuebles ya como título traslaticio, es decir, el que permite trasladar el dominio del bien al comprador, debe obrar en escritura pública otorgada ante notario. Y creo, señores, que en esto ustedes son más expertos, pero es importante recordar que ese título debe inscribirse en la Oficina de Instrumentos Públicos, porque de lo contrario, pues no será oponible a terceros, es decir, no se podrá valer frente a terceros interesados. Pero es importante recordar que ese título debe inscribirse en la Oficina de Instrumentos Públicos, porque de lo contrario... Listo, continuando, vamos a ver que los contratos tienen que celebrarse conforme a las formalidades que acabamos de nombrar, pero para que se reputen válidos, es decir, para que surtan efectos jurídicos plenos, deben concurrir determinados requisitos, y entre ellos destacamos la capacidad de los contratantes, es decir, que la persona tenga la capacidad para obligarse, como ya quedó dicho, que sea un mayor de 18 años, que no sea un disipador, es decir, una persona que desgasta su caudal, sus arcas económicas de manera irresponsable, y en el caso de las personas jurídicas, que esté debidamente habilitado. Ese es el primer requisito, que ya lo hemos estudiado. El segundo es que tenga un consentimiento libre de vicios, señores, y aquí en derecho ustedes siempre van a escuchar del error, la fuerza y el dolo. Y en las academias le ponen a uno unos ejemplos que hoy en día realmente uno ya no ve. Y siempre le dicen, cuando usted se va a casar y su suegro le coloca el arma en la espalda, me disculpan lo sencillo del ejemplo, entonces ahí el consentimiento está viciado. Usted no quería, usted lo obligaron. Entonces en ese caso el contrato no es válido. ¿Listo? Ustedes ese ejemplo lo ven un poco gracioso y digamos no tan aplicable. Pero ¿qué sí vemos en el negocio inmobiliario? Vemos el típico caso de la persona de la tercera edad que es llevada a la notaría para que suscriba una promesa, una escritura de compraventa, una promesa, y cuando el notario le pregunta, señor, ¿usted está consciente de lo que está haciendo? Él dice, es que mis hijos me obligaron. ¿Listo? Muchas veces el amigo notario les ayuda a firmar la escritura, pero resulta que si de aquí a mañana ese señor de la tercera edad dice, no, a mí me obligaron, mis hijos me llevaron a la fuerza, entonces él puede atacar la validez y pedirá la nulidad de este negocio jurídico. ¿Listo? El siguiente requisito es que el objeto sea lícito. Cuando digo el objeto, es la cosa sobre la cual recae el negocio. En tratándose de negocios inmobiliarios, el objeto pues siempre va a ser el inmueble. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago la compraventa, el inmueble debe estar libre de embargos. No debe tener afectaciones de ley que impidan su comercialización, y más adelante ya los vamos a ver en más detalle. Y vamos a ver que la causa debe ser lícita. Entonces, yo voy a adquirir el inmueble para mi vivienda, para explotación comercial, para el funcionamiento de un local, no para el desarrollo de actividades terroristas e ilícitas. Por eso, señores, es que hoy en día a las inmobiliarias se les aconseja que al interior de sus contratos indiquen que la fuente de los ingresos del comprador es una fuente lícita proveniente de ingresos laborales, pensionales, de actividades de prestación de servicio, y que la motivación de ese inmueble también es lícita, bien sea para vivienda o para explotación económica. Hasta aquí los conceptos generales. Ahora vamos a ver a grosso modo los contratos que manejamos en el sector inmobiliario. Y digo a grosso modo porque en los módulos siguientes vamos a abordar la especialidad de estos negocios jurídicos. Entonces, el primer negocio que nos ocupa como inmobiliaria, ¿cuál es? El arrendamiento. El 100% de las inmobiliarias que estamos aquí presentes han realizado esta actividad a diario. ¿Qué es un arrendamiento? Es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a conceder el goce de una cosa a cambio de un precio determinado.
Como les decía al inicio, es un contrato consensual. ¿Por qué consensual? Porque basta que nos pongamos de acuerdo en el precio y en el bien que voy a tomar para que exista el contrato. Pero se repite que por temas probatorios es necesario contar con un documento escrito. El arrendamiento tiene una característica esencial y es que es un contrato oneroso, pues en caso de que yo no cobre una renta o un canon, se me va a convertir ¿en qué? En un comodato, en un uso gratuito. En el arrendamiento encontramos unas obligaciones básicas de las partes y ustedes las tienen muy claras, las del arrendador, entregar la cosa oportunamente. Entonces resulta que hemos visto en la práctica la siguiente circunstancia. Arrendador y arrendatario suscriben un contrato, pero resulta que el inmueble no se entrega. Y entonces dicen, bueno, no se entregó, entonces no hay contrato y dejemos las cosas como estaban antes. Pues no, señores, ese contrato ya nació en la vida jurídica en el momento en que se firmó. Si ustedes como arrendadora no entregan el inmueble en tiempo, ya están en incumplimiento. Eso es una mora y esa mora habilita al arrendatario para que vaya ante un juez y solicite primero la terminación del contrato por el incumplimiento de la inmobiliaria y segundo, que le indemnice los perjuicios que le llegó a ocasionar con este actuar. La segunda obligación que tenemos como arrendadores es la de mantener el inmueble en el estado de servir y esto se traduce en las famosas reparaciones necesarias que como arrendadores debemos realizar, que ustedes ya saben que son todas aquellas que se requieren para garantizar la estabilidad y el funcionamiento del bien conforme a la finalidad que fue otorgado en tenencia. Y la tercera obligación es librar de toda perturbación al arrendatario. ¿Qué es perturbación? Como su nombre lo indica, es una molestia, ¿sí? Es un impedimento al uso y al goce. Y ese impedimento puede provenir del mismo arrendador porque puede ocurrir que la misma inmobiliaria o el propietario haga injerencia abusiva, injerencia no permitida para ver cómo están colocando los tapetes, cómo están las paredes, si me la pinto de este color, quién se está quedando en el inmueble. En ese caso es una perturbación ilegal. Entonces yo como inmobiliaria no puedo permitirlo. Este es un caso que a diario se nos presenta en el negocio inmobiliario y es que el propietario termina tomando atribuciones que no corresponden dentro del contrato. De allí que ustedes tengan un rol importante de explicarle a ese propietario que ustedes están actuando en beneficio de sus intereses, pero que él ya no tiene por qué intervenir en este tipo de asuntos. Esta perturbación también puede provenir de terceros. Entonces, un tercero que viene a invadir la casa, el vecino del segundo piso que tiene un problema con las goteras y me está afectando, etc. Los arrendatarios, por su parte, tienen unas obligaciones y es de dar un uso adecuado a la cosa y conservarla. Aquí es bien importante, señores, que cuando suscribamos un contrato de arrendamiento, definamos en el objeto la destinación del inmueble. ¿Por qué? Porque a veces en la labor de copiar y pegar colocamos destinación, uso comercial, pero señores, no es lo mismo vender, fabricar y vender pan que vender papelería. ¿Por qué? Porque el daño que puede producir una actividad o la otra en el inmueble es completamente diferente. Por eso los invitamos a hacer un ejercicio responsable en este diligenciamiento de las minutas para que en caso de presentarse un inconveniente contractual se pueda exigir y hacer probar ante el juez competente que la persona no ha dado el uso correspondiente. La segunda obligación del arrendatario, como ustedes saben, es pagar la renta. Ustedes dicen, ¿por qué renta? Les quiero hacer una aclaración. Legalmente hablando, canon es únicamente para vivienda urbana. Renta es para locales del orden comercial. Yo sé que en la calle hablamos indistintamente de canon de arrendamiento, pero esto es para que ustedes tengan cuál es realmente la fuente legal. Y obviamente la obligación final es restituir el inmueble a la terminación del contrato. Vamos con el contrato de compraventa de inmueble. El contrato de compraventa de inmueble es aquel en virtud del cual el propietario de un inmueble se obliga a trasladar el dominio de ese bien a una persona a cambio de un precio determinado. Esta misma definición aplica para la permuta. Lo que sucede es que en la permuta el precio se paga una parte en dinero y otra parte en bienes. Y los bienes
constituyen más del 50% del precio total. Me explico. Voy a comprar una casa de 100 pesos. Pago 90 pesos en efectivo y 10 pesos en botones. En ese caso es compra-venta. Pero si voy a comprar la misma casa de 100 pesos, pago 60 pesos en botones y 40 pesos en efectivo, será una permuta. Como les anticipé, el contrato de compraventa de inmuebles es un contrato solemne. Entonces, desde el inicio de la negociación con la promesa de compraventa, que obra en un documento escrito, hasta el momento de la escritura que se debe inscribir en la oficina de registro público de la jurisdicción correspondiente. Es un contrato oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque si yo no le pongo un precio, se me va a volver ¿qué? Una donación. Vamos a ver que el contrato de compraventa de bien inmueble tiene unos requisitos de existencia y validez conforme a los términos inicialmente planteados. Y entonces, como decíamos, debe haber una capacidad jurídica de los contratantes. Entonces, si son menores adultos, si son personas entre 12 y 17 años, ya sabemos que tiene que tener, primero, actuar a través de su representante legal. Pero ojo, que en estos casos se debe tener autorización del juez o del notario. Por eso, cuando a mí como inmobiliaria me entregan un inmueble en corretaje para venta y si es a nombre de un menor de edad y aún no existe la autorización, yo deberé ser absolutamente claro con los prospectos, con los aspirantes de compradores y decirle: es un menor de edad y en este momento nos encontramos tramitando la autorización para la venta del inmueble, porque en caso contrario ustedes están incurriendo ¿en qué? En información falsa al momento de la oferta comercial. Y de ahí que vengan todos los problemas por publicidad engañosa y demás. Bueno, en el caso de las personas jurídicas, si ustedes actúan de parte del vendedor o del comprador, tendrán que verificar que el objeto social permita esa operación de compraventa. Y lo más importante, señores, que el representante legal que va a suscribir la escritura pública o la promesa esté habilitado para ello. ¿Por qué les digo esto? Porque en el diario observamos que viene el representante legal a firmar la promesa y cuando uno mira la Cámara de Comercio dice que solo está facultado para celebrar contratos hasta de 50 millones y la casa es de 100. En ese caso él no puede firmar esa promesa de compraventa hasta tanto la Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas lo autorice a través de un acta de aprobación. Entonces, como asesores inmobiliarios, tenemos que explicarle al cliente eso y decirle: mire, usted quiere vender esa casa, usted quiere firmar la promesa, por favor allégueme el acta de aprobación del máximo órgano social. ¿Listo? También pueden encontrarse restricciones en cuanto a la naturaleza del servicio. Y entonces, puede decir, el representante legal puede suscribir todo acto o contrato de hasta 200 millones, excepto las compraventas y los arrendamientos. Entonces, lo mismo, me toca pedirle que el máximo órgano social lo apruebe a través de un acta. Esto a nivel de capacidad general, obviamente habrán muchas variables, pero digamos que estos son los casos más típicos en este tipo de negociaciones. Una tercera anotación y es en cuanto a los poderes. Ustedes saben que muchas veces los inmuebles están a nombre de 2, 3, 4 personas, etcétera, y que normalmente no concurren los 3 o los 4 a firmar la promesa de compraventa, ¿cierto? Resulta que hay un principio en derecho que dice: yo no puedo disponer de lo que no es mío. Si el inmueble pertenece a 5, ¿cuántos deben firmar la promesa de compraventa? Pues 5. ¿Qué pasa si me firma solo 1? Pues que él está prometiendo en venta únicamente su quinta parte, no lo de los otros 4. Entonces ellos dicen: es que me dio un poder. Primero, el poder debe estar por escrito y debe haber tenido reconocimiento ante notario, porque de otra manera yo no sabré que los que firmaron son realmente los propietarios. Número 1. Número 2, ese poder debe ser claro y completo. Entonces,
debe tener claridad, nombres completos tanto de quien da el poder como de quien lo recibe. Y lo más importante, debe identificarse plenamente el inmueble. ¿Cómo es esa identificación? No basta decir inmueble de la calle 93 con 15, sino que tendré que decir la nomenclatura de la ciudad tal, oficina de instrumentos públicos, número de matrícula tal, cédula catastral y chip número tal. Si no cumple estos requisitos, habrá una descripción ineficiente y puede llegar a tener problemas a la hora de la ejecución del contrato. Esto a nivel de capacidad. Ahora vamos a ver que el contrato debe tener un objeto lícito y entonces yo les decía que los inmuebles deben estar libres de problemas, básicamente. En la práctica encontramos que un inmueble puede estar afectado con los siguientes problemas. El primero es el embargo. Como ustedes saben, el embargo es una medida que dicta una autoridad judicial para evitar la insolvencia del deudor y garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, en el momento en que a mí me aparezca inscrito en el certificado de tradición y libertad una medida de embargo decretado por un juzgado, ese inmueble queda automáticamente fuera del comercio. Por tal motivo no se puede vender y si usted lo vende se entiende por no escrito. Así que me disculpan la expresión, esa plática se perdió. Por eso, señores, cuando asesoramos a las partes, tanto a comprador como a vendedor, tengo que revisar a través de certificado de tradición y libertad que esté libre de embargos. En alguno de los talleres que vamos a realizar vamos a aprender a revisar estos documentos tan importantes porque muchas veces miramos las últimas 3 anotaciones, pero no nos damos cuenta que la anotación número 2 tiene un embargo que nunca fue cancelado. Y esto pues va a afectar no solo a su cliente, sino obviamente la inmobiliaria pues no podrá recibir una comisión por una venta que nunca existió. El segundo gravamen o la segunda afectación que puede tener un inmueble y que impide su comercialización o que impide que se haga un contrato de promesa es el patrimonio de familia. Este es un gravamen que se constituye en favor de la pareja, de los hijos o de familiares dentro del segundo grado de consanguinidad. El efecto del patrimonio de familia, como su nombre lo indica, es que es una vivienda para habitación de la familia y que no se puede vender y tampoco se puede embargar. Si yo como asesor estoy promocionando en venta un inmueble con patrimonio de familia, tendré que decirle al propietario lo siguiente: señor, recuerde que usted tiene que levantar ese gravamen porque si no, no se puede vender. Y al comprador tendré que decirle: le informo que hay un gravamen de patrimonio de familia que está en trámite de levantamiento nuevamente, porque si no yo estaré incurriendo en falsedades. Hemos visto muchos casos que dicen: no, tranquilo, eso lo vamos a levantar. Pero resulta, señores, que el patrimonio de familia tiene un procedimiento un poco complejo en su cancelación. Y es que antes tocaba con el juez, entonces se imaginarán que era un proceso que mínimo duraba entre 1 año y 2 años. Hoy en día se puede hacer ante el notario, pero ¿qué pasa? Si hay menores de edad, el notario exige que se expida un concepto favorable por parte del defensor de familia. Y el defensor de familia no va a autorizar esa cancelación a menos de que yo le garantice que el menor tendrá otro inmueble donde garantizar su vivienda. Luego no es un asunto tan sencillo y de allí la importancia de darle con claridad al comprador la situación real del inmueble. Al lado del patrimonio de familia encontramos la afectación a vivienda familiar. Es un gravamen semejante en la medida en que el bien no se puede comercializar si no se levanta y que también es inembargable, pero este gravamen se constituye en favor de la pareja y por eso se llama el gravamen de las 2 firmas, porque es esposo y esposa, esposa y esposo o esposo y esposo, o compañeros permanentes. Este gravamen sí se puede levantar solo con la firma de 2 cónyuges o los compañeros ante notario público, sí es más fácil de levantar. Listo. El otro gravamen que tenemos que revisar que no vaya a tener el inmueble es el famoso pacto de retroventa. Y es que resulta que uno a veces le suena un poco extraño que yo le digo: señor Pepito, le voy a vender este inmueble
pero me reservo la facultad que de aquí a 2 años le pida que usted me lo devuelva. Yo le devuelvo su dinero, pero usted me devuelve su inmueble. Este pacto de retroventa no es tan común, pero puede existir. Entonces, en ese sentido, yo tengo que mirar el certificado de tradición porque la persona que adquiera el inmueble queda en el riesgo, en la incertidumbre de que en cualquier momento el primer vendedor venga y diga, recompro mi inmueble y tome su dinero. Y pues no todos estamos dispuestos a aceptar este tipo de circunstancias, lo cual debe manifestarse al comprador para evitar inconvenientes legales. También tenemos que revisar que el inmueble no tenga hipotecas. Como ustedes saben, la hipoteca es un gravamen que busca garantizar el pago de una deuda. En la práctica, ¿qué vemos? Que yo no puedo vender un inmueble hipotecado si el acreedor si no he pagado o si el acreedor no me lo permite. Si supongamos el acreedor llegase a permitirlo, entonces en caso de que el vendedor inicial incumpla su deuda, el banco se puede ir detrás de mi inmueble aun cuando ya esté en mi esfera. Por ese motivo es que se recomienda o hacer una subrogación del crédito o asumir el pago, pero no hacer la cesión de hipoteca con el inmueble integrado porque me puede ver afectado en mi interés patrimonial. Finalmente encontramos la valorización, y la valorización es una medida que inscriben las autoridades por estar pendiente el pago de impuestos. En este caso tampoco podré correr escritura pública y el notario no me va a dejar. Entonces, para evitar sorpresas a la hora de la firma de la escritura, tenemos que revisar que los inmuebles cuya venta estamos promocionando no tengan ninguna de estas condiciones. Y me faltaba uno, y es el de la inscripción de la demanda. Resulta que una cosa es el embargo, que es cuando se saca el bien del comercio porque una persona le debe a otra y entonces el inmueble queda como garantía, y otra cosa es la inscripción de la demanda. ¿Qué es esto? Esto es básicamente como una alerta. En el certificado de tradición va a aparecer: el juzgado tal informa que hay una demanda en contra del propietario de este inmueble, y que en caso de que le vaya mal, de que lo pierda, este inmueble podría resultar siendo afectado para el pago de las resultas del proceso. Entonces, cuando actuamos como inmobiliarias tenemos que tener mucha atención a esto, porque el hecho que esté inscrito la demanda no es que no me corran la escritura, sí me la corren, pero tengo que decirle al cliente comprador, si ese proceso llega a salir mal, el demandante puede irse tras su inmueble. Bueno, eso en cuanto al objeto lícito. Ahora vamos a ver que hay unas solemnidades. Como ya lo hemos dicho, la escritura pública es un requisito para el perfeccionamiento del contrato de compraventa de inmuebles. Compraventa por documento privado no vale, pero es necesario que se inscriba adicionalmente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción correspondiente. Habiendo acabado con la compraventa, vamos a hablar del mandato inmobiliario. Entonces, el mandato inmobiliario tiene su fuente en el artículo 262 del Código de Comercio, que nos habla del mandato comercial con y sin representación. Esto más que nadie ustedes lo saben, que en el mandato inmobiliario es cuando el propietario de un bien inmueble lo entrega en administración a un agente para que lo promocione y concrete ese arrendamiento a cambio de ¿qué? De un precio determinado. Cuando yo le encargo el arrendamiento, normalmente la inmobiliaria lo puede hacer a nombre propio, pero por cuenta ajena, y muy extrañamente a nombre directamente del propietario. En el mandato inmobiliario, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Al igual que en el contrato de compraventa, el propietario debe tener capacidad jurídica. Y entonces aquí quiero hacer énfasis en un tema bien especial, y es que muchas veces a mí me entregan en mandato un inmueble y quien me lo entrega ni siquiera es el propietario. Entonces me dice, le voy a entregar el apartamento tal, y cuando yo voy y miro en certificado de tradición, esa persona ni es pariente, ni es familiar, ni es el propietario, no es nadie. En ese caso yo tendré que decirle, déjeme ver el poder, y tiene que ser un poder original. Ahora, si el inmueble está a nombre de 4, 5, 6 titulares, el poder lo deben dar los 6 titulares.
En el caso del mandato inmobiliario también, para recibirlo, tengo que verificar que el inmueble esté libre. ¿Libre de qué? Libre de embargos. ¿Por qué? Porque en principio yo no puedo arrendar un bien embargado a menos de que el secuestre, esto es la persona que asumió la custodia del bien embargado, me lo autorice. Y que obviamente el bien no esté afectado con comodato. ¿Qué es un comodato? Es el uso gratuito del bien. Entonces, si en el certificado de tradición aparece que el apartamento 304 tiene un comodato en favor de Pepito Pérez, pues yo no puedo sacar a Pepito Pérez para arrendarlo. ¿Listo? Si se cumplen alguna de estas condiciones, pues no podré llevar a cabo el mandato inmobiliario porque claramente no voy a poder arrendarlo. Finalmente tenemos el corretaje. El corretaje es un contrato de intermediación en esencia. Es una figura en la cual ustedes como agente inmobiliario se encargan de acercar a dos partes para que hagan una negociación sin requisito adicional y a cambio de una remuneración. Aquí quiero hacer especial énfasis que la figura jurídica pura es la simple intermediación. Yo pongo en contacto a A con B, hasta ahí va el corretaje y ahí yo ya tengo derecho a mi remuneración. Lo que sucede es que en la práctica nosotros terminamos prestándole el servicio de elaboración de promesa de compraventa, el acompañamiento de la notaría, ya como un plus, pero en sí el corretaje es la simple intermediación. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que a diario también vemos que muchas veces el cliente, después de que ha logrado la venta del inmueble, se niega a pagar la comisión al corredor o al inmobiliario, o dicen que no le va a pagar el 3%, sino que le va a pagar el 2%, y muchas veces no hemos firmado un contrato, o no hemos firmado una carta de corretaje o documento de prueba. Siempre se recomienda que se suscriba este documento. Sin embargo, queremos decirles que tranquilos, en el evento en que ellos digan que el porcentaje no es el adecuado y a falta de convenio escrito, usted se remite a la costumbre comercial. ¿Y qué es la costumbre comercial? Es un uso o práctica que rige una relación entre las partes porque es público, reiterado y uniforme. Y ustedes van a escuchar mucho de la certificación de la costumbre por parte de la Cámara de Comercio. Resulta que las cámaras de comercio tienen la importante labor de decir qué es lo que pasa en el mercado, qué conducta es repetida, cuál es uniforme, y las que vean que cumplen con estos requisitos y por supuesto de legalidad, van a certificarlas como ley. En este sentido, la costumbre tiene la misma fuerza de ley. En este sentido también es que tenemos que el valor de la comisión en Bogotá y en municipios que pertenecen a la jurisdicción de la Cámara, como Chía, Cota, Guatavita, entre otros, el valor de la comisión será el 3% si es en Bogotá y el 5% si es fuera, así se haya dicho o no en el contrato celebrado entre las partes. A esto se refiere la costumbre mercantil del cual nos hablaba la doctora Alejandra en la clase pasada. Bueno, en este orden hemos terminado. Vamos a revisar algunas preguntas que han surgido. La primera dice, en el ejemplo de la panadería y papelería respecto a la condición de uso y tipo de contrato, ¿por qué son diferentes? ¿Cómo se debería denominar el tipo del contrato? Entonces, el contrato es el mismo, es un contrato de arrendamiento. Lo que sucede es que yo debo especificar la destinación porque los daños ocasionados por el uso de una panadería no son los mismos daños ocasionados por el uso de una papelería. Me explico. El desgaste de las paredes, de las instalaciones, no es el mismo. Por eso es que se sugiere que se aclare la destinación para que después de que me digan que era una papelería, de pronto no me salgan con que era restaurante y entonces las calderas me dañaron las paredes. El desgaste de las paredes no es el mismo. Por eso es que se sugiere que se aclare la destinación. Siguiente pregunta, si un inmueble se encuentra a nombre de una persona sordomuda, ¿cuál es el proceso para vender o arrendar el inmueble? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es,
¿ese sordomudo se puede dar a entender o no se puede dar a entender? Si se puede dar a entender a través del lenguaje de señas o por escrito o cualquier otro medio, él mismo se puede obligar y obviamente pues toca tener el apoyo de una persona que se encargue como de traducir o de hacer saber lo que quiere entender, y lo hará directamente. Eso es un experto en lenguaje de sordomudos. Si la persona no se puede dar a entender por ningún medio, entonces toca a través de su curador o su tutor. Esos son los famosos guardadores, que son personas designadas por la ley quienes están autorizadas para firmar los contratos. Pero para eso, los familiares de esta persona sordomuda tuvieron que haber iniciado un proceso ante el juez de familia donde hayan designado a esta persona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede comercializar cuando existe un usufructo? ¿Qué se requiere? Muy buena pregunta. El usufructo es un gravamen que concede el uso y goce de una cosa a una persona determinada. Entonces vamos a ver que en tratándose de un inmueble tenemos tres atributos: la propiedad plena, el uso y el goce. Yo puedo desprenderme del uso del goce de un inmueble y dárselo a un tercero. ¿Qué pasa? Cuando yo se lo doy a un tercero, yo puedo hacerlo de manera vitalicia, o sea, por toda la vida hasta que muera el beneficiario, o por un tiempo. Cuando yo lo voy a vender, yo lo puedo vender. Lo que sucede es que tengo que decirle al comprador: ¿usted está de acuerdo con que esta persona viva en ese inmueble hasta que muera o hasta dentro de 10 años? Entonces, ese es el procedimiento, es un procedimiento de información a las partes involucradas. Obviamente en la práctica va a ser muy mínima la posibilidad de que alguien acepte que pues en su inmueble de su propiedad que él ha pagado siga habitando a alguien de manera gratuita. La siguiente pregunta es: ¿el comodato puede generar tenencia en el tiempo? No me es muy clara la pregunta, por favor, ¿podríamos precisarla? Gracias. La siguiente pregunta es: ¿el comodato puede generar tenencia en el tiempo? Me preguntan sobre el fideicomiso civil en inmueble. Bueno, el fideicomiso civil es una figura especial del derecho civil en virtud de la cual los bienes salen de la propiedad de un titular y entran a una bolsita. Imagínense una bolsa, ¿sí? Entonces creo un fideicomiso que es un ente completamente diferente al propietario actual y al destinatario o beneficiario. Por tal motivo, ese bien no hace parte ni del que era dueño antes ni del que se hace el beneficiario, queda como por fuera de la titularidad. Es más una figura de planeación sucesoral, de protección de bienes, pero no sé, digamos, si esta es la pregunta o a qué campo en concreto la quieren aterrizar. Retomando la del comodato, no sé, estoy pensando si la pregunta va encaminada a lo siguiente. Si el comodato puede generar tenencia en el tiempo, de pronto si cuando habla de tenencia hace referencia a posesión, a la facultad de adquirir el inmueble, de ser propietario por el paso del tiempo. Entonces digamos que aquí entramos un poquito en teoría jurídica y tenemos que aclarar dos figuras. Una es la posesión y otra es la tenencia. La tenencia de un bien es el uso de una cosa a sabiendas de que no es mío. ¿Listo? Entonces yo soy arrendatario, yo lo uso, yo sé que no es mío. Yo soy comodatario, yo lo uso porque me permitieron el uso gratuito, yo sé que tampoco es mío. La posesión es diferente. La posesión es cuando yo ejerzo actos de señor y dueño. Entonces yo veo un lote y resulta que el lote lleva 20 años abandonado, yo entro, lo cerco, pago los impuestos, pago los servicios públicos, entonces la ley me premia y me dice: como usted se portó bien como un señor y dueño, entonces después de determinado tiempo usted tiene derecho a que a través de una sentencia lo declaren propietario. Sí, posesión dicen acá. Muchas gracias por el comentario a los señores de Turcana, nos alegra que les haya sido interesante este curso. En todo caso, queremos informar que esta y otras preguntas más específicas serán abordadas en el módulo de gestión jurídica. Entonces podemos abordar ya con mayor precisión los temas inherentes a cada figura contractual.
Les recuerdo que la próxima clase es el día 18 de julio sobre conceptos básicos financieros en el sector inmobiliario, para que por favor estén muy atentos y no se vayan a perder esta clase tan importante. Un feliz día, muchas gracias a todos por su comparecencia a este importante curso y que tengan un feliz día. Hasta luego.